Bienvenidos a un nuevo episodio de este espacio, de este programa llamado Horrorama. Mike, ¿cómo estás? Muy bien, mi queridísimo Dengue. ¿Qué tal te trata la semana? Bien, muy bien. Quiero aprovechar para enviar un mensaje a todas aquellas personas que se tomaron un momentito para por ahí enviarme una felicitación de cumpleaños. Es Muchísimas correcto. gracias. El día de gracias. ayer, ¿9? ¿Ayer fue 9? No. Ayer fue 10 de febrero. Ayer 10 de febrero fue cumpleaños de Denguito, entonces pues una felicitación. No Gracias había a todos. Entonces, qué chido que estás bien. Gracias. Qué chido que sigues aquí. Que sigo vivito y Que sigues coleando. vivito y coleando. Al menos un año más, o eso Al menos creo. un año más, sí, definitivamente, definitivamente. Bien, entonces, oye, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Uy, el día de hoy es un tema que es muy extenso y tiene muchas ramificaciones. Muchísimas. Justo ahora que estaba haciendo como mis notas, me di cuenta como que yo tenía cierta idea. O sea, no es que tuviera cierta idea, pero como que mi mente encasilló en cierto cajón un X número de películas. Y ya cuando me puse como a hacer una lista de más cosas del género, dije, no manches, es que esto se puede ramificar y diversificar en un montón. El día de hoy vamos a hablar de sci-fi horror o este terror que está muy... que tiene mucho que ver con la ciencia ficción. Con la ciencia ficción. Creo que es un tema que da para mucho. Sí, justo lo que dices, ¿no? Hay muchísimas películas. Yo igual como que tenía mapeadas algunas. Creo que a lo mejor hay como algunos referentes que ya son como muy obvios y que generalmente regresamos a ellos. Pero hay un montón de cosas, ¿no? Cosas que suceden en el espacio, cosas que a lo mejor nada más tienen que ver con la ciencia ficción. Incluso películas que no catalogamos como tanto dentro de ese género. Ajá. Se me viene a la mente esta película, Reanimator. Reanimator, claro que sí. Reanimator, a pesar de que no es en el espacio, pues sí tiene que ver con la ciencia ficción, Es ¿no? que justo, creo que ese fue mi error inicial. Creer que la ciencia ficción, bueno, que el terror de ciencia ficción solamente son aliens. Ok. Pues sí. no, o sea, en realidad pueden ser experimentos científicos, viajes en el tiempo, ¿no? Muchísimas cosas que... o sea, el core, el núcleo sigue siendo el mismo, ¿no? Es el Sí. miedo a lo desconocido. El miedo a lo desconocido. Pero, o sea, puede ser miedo al espacio, miedo incluso al progreso de la ciencia. Sí. Que ahí es donde creo que se vuelve mucho más interesante porque no tienes que salir del planeta Tierra para hablar de ciencia ficción, ¿no? Algo que está increíble de todo este tema del sci-fi horror es que sí hay una parte de verdad. O sea, la ciencia ficción es algo increíble. Porque incluso esto lo decía Carl Sagan, ¿no? Que la ciencia ficción era importante en nuestros días, porque de alguna manera, a pesar de que no fuera real, podría servir como una suerte de predicción para aquellas cosas del futuro, ¿no? Incluso si ves como, no sé, los Jetsones, pues ya se comunicaban ahí como por camaritas y videollamadas, y pues son cosas que hoy en día ya existen, ¿no? Y esa es una serie de los 70 que tuvo una temporada. Sí, de hecho hay una rama de la ciencia que se dedica justo a predecir qué va a pasar, ¿no? Y a plantear cómo van a ser ciertos avances tecnológicos y etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que por eso es tan chido la ciencia ficción y mezclarla con horrores, pues es una combinación. Es una combinación. Explosiva. Es como estas cosas que dices, esto está chingón, pero si le agregas esto, ¡pum! Así queda algo increíble. Y es que, por ejemplo, incluso siento que conforme ha avanzado la ciencia y conforme, por ejemplo, se ha conocido más sobre, por ejemplo, el cuerpo humano, cuando en los 90s y así empezó como a estar muy de moda el tema pues el código genético, Sí. ¿no? O sea, temerle a lo que tu mismo cuerpo puede traer Está dentro muy cabrón está eso. muy cañón. Sí. Y creo que mientras más avanza la ciencia, vas desbloqueando nuevos miedos, Sí. ¿no? Sí, de alguna manera el avance de la ciencia va planteando nuevas teorías y nuevos avances, ¿no? Las cosas que nos preguntábamos o que hacíamos predicciones hace 20 años, que no es tanto tiempo, pero sí es algo, ya no son las mismas que las que nos estamos haciendo ahorita, ¿no? Y como esa onda de que vemos la tecnología avanzar y dices, puta, ¿qué es lo que va a seguir, no? Como que yo siempre me pregunto como de, ya tenemos estas apps, tenemos en tu celular puedes hacer un montón de cosas, cierta tecnología, videollamadas, etcétera, pero ¿qué es lo que sigue, no? O sea, como que siempre está latente esa pregunta y hasta cierto punto el cine
también hace predicciones. Cuando se conjuga con temas de terror sale algo realmente increíble. A mí, y tú lo sabes, tengo mucho miedo de los aliens. Ah, Pero sí, no, sí, no, sí. no el alien, el Giger. Ese está chingón, me Ajá. encanta. Sino como el alien más humanoide que tiene un color como gris. Grisáceo. Ajá. No sé por qué esa madre me da un chingo de miedo. güey. Uno de mis pasatiempos favoritos cuando estoy aburrido es así en la madrugada mandarle a Dengue fotos de aliens. Y siempre me dice como, vete a la verga. Y Básicamente, en palabras más bonitas, güey. palabras más bonitas, pero se enoja. Se enoja y a mí me divierte mucho porque además lo hago con mucho cariño, Sí. pero sí sé que le dan miedo a los Me dan un aliens. chingo de miedo los aliens. Y es peor cuando estoy como en mi feed y así como de Instagram y de pronto a alguien le parece divertido ponerse como una máscara o salir como con estos props que ya se ven súper reales así. Estoy scrolleando y de pronto ves y es como, no Voy a tener uno en mi mames. casa. Ahí nada más de chasca para cuando ¿Qué? vayas y... Te voy a quitar ese miedo. Creo que me Créeme. acostumbraría. Ajá. Creo que me lo puedo quitar si alguien me regala uno estuviera como al lado de mi cama, ¿sabes? Ahí lo vamos a poner. Ahí Pero lo vamos a los poner. primeros días sería un poco complicado. Pero te vamos a curar. Y creo que a Boris no le haría ninguna gracia, güey. Boris es el gato de Dengue. Es mi gato. Fíjate que ahí investigando dije, bueno, a ver, si nos vamos muy para atrás, ¿cuál podría ser como, si no sé si la primera o de las primerísimas experiencias, bueno, no experiencias, sino como narrativas de sci-fi y horror? Y todos coinciden en que el ejemplo más claro es Frankenstein o El moderno Prometeo, la novela de Mary Shelley. Porque creo que es justo esto, es como crear vida a partir de cosas muertas y la manera en la que está narrada esa novela, pues es completamente mitad ciencia ficción, mitad horror. Mitad horror. Ese es un buen ejemplo, como ahorita que dijiste, como cuál sea la primera, como que igual tenía como esta onda de decir, ¿cuándo fue la primera vez que hubo como algo de ciencia ficción como en el espacio, como de terror? Pero no, justo el ejemplo que dices, pues es parte de la ciencia ficción. Sí. Es un científico ahí jugando a ser Dios hasta cierto punto, Sí, ¿no? sí. También creo que yo tenía, bueno, sí tenía porque ya no es mi maestro, pero fue mi maestro. Bernardo Fernández, alias Bef, que también es escritor y hace novela gráfica. Él hacía una división entre sci-fi y ciencia ficción. Ok. Él me decía, o nos decía en la clase, que el sci-fi es como, tiene muchos elementos de fantasía. Ok. O sea, es más fantástico que científico. Totalmente. Ok. O sea, por ejemplo, las personas que dicen que Star Wars es sci-fi, pues están bueno, lo que nos decía él es que efectivamente era eso, porque hay mucho inventado, mucho es como viene de la imaginación. Sí, como que no sigue una lógica científica o no estricta. Exactamente. Y, por ejemplo, ciencia ficción sí está un poquito más... del lado de la ciencia. Por ejemplo, un ejemplo muy obvio podría ser las novelas de Michael Crichton, ¿no? Que sí tienen, o sea, aunque no sean enteramente comprobables las cosas que él plantea, sí tienen una base muy sólida de ciencia. ¿No? Sí, están como... Supongo que es como una línea recta, es como a dónde te inclinas más, y como al tema de la fantasía, más al tema de la ciencia. A lo mejor empujándolo un poquito más lejos, no son experimentos o cosas que puedan suceder, pero que tienen un fundamento científico muy, muy sólido, ¿no? Sí, totalmente. Y también creo que no tienen que ser una u otra. Creo que pueden fluctuar ahí, estar como moviéndose entre una y otra y es muy válido, ¿no? Más bien creo que justo lo que hemos dicho siempre, aquí lo que importa es cómo vas a contar esa historia. Sí, ¿no? Claro, no tanto la historia, si es complicado o no, si es interesante, sino cómo cuentas esa historia. Es lo más importante. Sí, como en otras ocasiones, lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar de un par de películas y luego al final cada quien va a dar su recomendación. Obviamente iremos recomendación sacando, sorpresa. Sí, la recomendación sorpresa y pues iremos sacando como datos ahí de películas que nos acordemos. Exactamente. ¿Tienes alguna película de ciencia ficción favorita o cómo fue que escogiste tu...? Como que quería escoger algo de los 80, de alguna manera porque es como nuestra época favorita. Y como que por ahí tenía una listita que empezamos a rebotar. Y también no queríamos hacer
la película más obvia que para mí iba a ser como Alien. Sí vamos a hablar de Alien en un momento, es una película que nos encanta. Y es obligado, es un referente obligado. Es la película de Aliens, Creo ¿no? que ya como más para acá es la que mezcla en partes iguales Sí, terror, sí, así sí. terror puro y ciencia ficción. Y además es como el blueprint, como el parteaguas para un montón de películas que se hicieron en la década de los 80, ¿no? Alien es 79, ajá, y en los 80 pues ya vimos como este tema muy recurrente, vimos toda una franquicia de Alien, pero bueno, vamos a hablar de eso en un momento. Escogí la película de Life Force de, corrígeme la pronunciación, Toby Hooper o Toby Hopper. Hooper, perfecto. Sí. Life Force, Toby Hooper, 1985, que además tiene elementos increíbles. Está basada en una novela llamada Space Vampires de Colin Wilson. No recuerdo bien de qué año es la novela, pero sí toma como un montón de estas ideas. Tiene, además de que es una película de Toby Hooper, tiene la música de Henry Mancini, que es, o sea, lo recordamos o es más conocido por el tema de la Pantera Rosa. Correcto. Pero me encanta que de pronto diga como, pues, chido tu Pantera Rosa, que además, viendo las caricaturas, por ahí en YouTube están, si buscan Pantera Rosa, hay horas y horas de la Pantera Rosa completamente gratis. Y como que en algún momento dije, la música está muy chingona. Y me encanta que un tipo como Henry Mancini pueda agarrar y decir, hoy voy a hacer Pantera Rosa, mañana voy a hacer terror. En general tiene como un rango musical bastante amplio, ¿no? Otra de las cosas que me encanta es que tiene la participación en el screenplay y en los efectos de nada más y nada menos que el señor Dan O'Bannon. Que es de esas personas que respetamos enormemente, ¿no? Sí, pues que, o sea, el guión... pues Alien no existiría sin Dan O'Bannon, ¿no? Así, exactamente. Tan sencillo. Y hay quienes dicen que Alien y un montón de películas no existirían sin Dark Star y tampoco existirían sin este proyecto que en algún momento Alejandro Jodorowsky intentó hacer llamado Dune, el cual nunca se concretó porque era una buena idea y tenía un montón de cosas que ya estaban aterrizadas, ningún estudio quiso financiarlo. Y hace, si no me equivoco, unos 5 o 6 años más o menos, quizá un poquito más, salió el documental el Jodorowsky's Dune, que pues cuenta un poquito como el proceso, es como una entrevista larga, cuenta todas sus ideas y al final como que sí, sacaron como un libro agronototote que solo hay como 3 copias. Por ahí creo que alguien lo escaneó y sacó su NFT y ya es un desmadre de cosas que no entiendo. Pero bueno, también les recomiendo mucho este documental porque a pesar de que Dune de Jodorowsky nunca se concretó en un proyecto que vimos, sí dio pie para un montón de cosas, ¿no? Una de ellas, Alien de 1979 de Ridley Scott. Sí, fíjate que Life Force es una película... Bueno, es que... ¿Recuerdas la primera vez que la viste? Sí, bueno, quizá no la primera, pero más o menos. Sí la recuerdo, ¿no? Claro que sí. Pero es que aquí me gustaría hablar de varias cosas. Ok. El director es Toby Hooper, que es el director de nada más y nada menos mi película favorita de terror de todos los tiempos, que es La Masacre de Texas, que seguramente ya lo he mencionado en anteriores ocasiones. Pero la carrera de Toby Hooper es muy rara. Y es muy rara y un poco triste. Le fue increíble con su ópera prima, que es La Masacre de Texas, y llamó la atención de nada más y nada menos que de Steven Spielberg, ¿no? Entonces, él codirigió. Es un tema raro del cual no hay mucha información. O sea, sí se ha hablado mucho, pero no se sabe qué tanto es cierto y qué tanto no. ¿De Poltergeist? Ajá. Toby Hooper después dirige Poltergeist, porque Steven Spielberg vio mucho potencial ahí. Y al final, Poltergeist fue una película muy exitosa, pero no se sabe, y de hecho nunca se aclaró, si realmente Spielberg metió mucho la mano ahí. Ok. Y eso le dejó un sabor medio agridulce a Toby Hooper. ¿Sientes que de alguna manera se sintió opacado por trabajar con Spielberg y que todos dijeran como que Spielberg le dijo, ay, ¿no? Dame eso, yo lo hago, ¿no? Sí. Quítate, yo lo hago, güey. Lo hago yo. Y entonces, incluso o sea, se cuenta que muchos de los actores en entrevistas posteriores decían, pues sí, Toby Hooper, sí, pero en realidad el que le metió la mano maestra fue Steven Spielberg. Y sí, Poltergeist es una película increíble de los 80s también, que sí tiene ese craft que solamente alguien como Spielberg podría tener. Yo, sabiendo esto, creo que la puedo considerar como un
Quiero pensar que es un 50-50, pero la realidad es que sí se siente más de Spielberg. Ajá. De hecho, mucho tiempo antes de entrar a Tobe Hooper, como que sí pensaba que era una película de Steven Spielberg y estaba como... En algún momento hice como un ranking de las de Spielberg y estaba como ahí, ¿no? Equivocadamente pensando que era de él, cuando la realidad es que es de Tobe Hooper, pero sí se siente mucho más la mano de Spielberg, ¿no? Y además como que sí es una película que se siente muy Hollywood, por Ajá. decirlo de alguna manera. Tiene grandes efectos, la trama está súper chingona, se la recomendamos muchísimo. Creo que ahorita está en Prime, entonces es una recomendación. Si les gusta el cine de terror, pues yo creo que muy, muy obligada. ¿Qué te parece si empezamos con Life Force? No, no, ajá, ¿No? sí, justo, justo. Regresando al tema de Ujú. Life Force, ahorita saqué mi celular porque quería ver de qué año es Poltergeist, es del 82. Ujú. Y Life Force es del 85, 85. exactamente. Entonces, pues ahí todavía traía como la inercia de lo que había pasado Ujú. justo con Poltergeist. Y hace esta película que yo definitivamente veo influencias de Spielberg, Mm. ¿no? Sí, Siento que hay influencia de sí, Spielberg. como el tema un poco más Ujú. fantástico, ajá. Pero también noto influencias de Kubrick. Sí, Hay como tomas muy Kubrick. ajá. Y también hay mucha influencia, evidentemente, de Ridley Scott, de Sí, Alien. claro, claro. Entonces, como que es un mashup de muchas cosas. Y es una película muy extraña porque siento que es, o sea, nunca pretende ser comedia, Mm, pero pero como que no puedes evitar reírte de ciertas cosas que sí, están muy sí. extrañas. Ajá, Como que ajá. tiene un tema, un tono muy raro a lo largo de toda la película. La historia es más o menos así. Un grupo de astronautas ¿Ingleses? ingleses se encuentran en un viaje, una nave abandonada, y encuentran unos vampiros espaciales. Ajá, llegan y se encuentran como tres cápsulas que tiene Ujú. a dos varones y una mujer. Ah, no, pero antes de eso entran y hay como unos murciélagos gigantes Ah, sí, esa es como rarísimos. la primera parte, que Ajá. llegan como esa nave que describen como un paraguas Ujú. y como que hay unos murciélagos, pero como de tamaño, o sea, Como incluso... Ajá. suspendidos ahí Incluso rarísimos. cuando entran como que dicen, como que lo describen como esto es una arteria que se siente como viva. Ajá. Ajá, entonces como que llegan y está esta parte como los murciélagos y encuentran un montón de personas como calcinadas. Esa es como la primera parte. Y eso definitivamente me remite a Alien, a las primeras Sí, escenas de sí, Alien, ¿no? O claro. sea, pero obviamente sin tanto, o sea, se ve como que no le dieron tanto presupuesto. Se ve, a pesar de que es posterior, Ujú. se ve chafona. Sí, y ¿sabes qué también siento? Que es como el tono que quiere tener. Siento Ujú. que alguien como que sí mantiene un tono a lo largo de toda la película o uno muy similar. Y Life Force como que es un poco más juguetona, como que no es tan sombría como Alien. O No, al para menos no la nada. siento, ¿no? Incluso lo ves como en los colores. Y eso que es una película que sí tiene muchas cosas de terror, por decirlo, y de sci-fi. Pero sí creo que tiene un tono muy, muy alejado a Alien, ¿no? Sí. Pero definitivamente sí hay, o sea, como que Toby Hooper dijo, vamos a agarrar algunas cosas de Alien. Y siento que es un tema como recurrente el de estos viajeros del espacio que de pronto, los Encuentran astronautas de algo. pronto llegan a como algún lugar y es como de, ay, vamos a ver qué hay, güey, y todo sale mal a partir de eso, ¿no? Es como Es si como nunca mejor ya hubieran... no, ajá, ya no, güey, nunca viste a Alien, pues ya no mejor te metes ahí, güey, pues Ah, ajá. ¿qué no aprendiste nada? ¿De qué te sirve Exactamente. ver así Cocodrilo Dondi 3 veces, no? Exactamente, güey. Em, entonces luego se encuentran unas cápsulas como con 3 humanos. Ujú. Pero... Tienen como una forma humana. Son dos varones y una chica. Y la chica les parece como. La describen como una mujer perfecta, ¿no? Y sí la ves. Y es una mujer muy, muy atractiva. No recuerdo el nombre. Pero la describen como una mujer perfecta. Y como que empiezan a... Agarran como los cuerpos, están como una especie como de cápsula y se los llevan como a su nave, ¿no? Ujú. Después se dan cuenta en que empiezan a pasar cosas como ahí medio raras y que ellos como que despiertan y empiezan a atacar. Y es cuando el personaje principal, que es el coronel Tom, como que agarra y dice, tengo que destruir esto Ujú. para evitar que llegue a la Tierra, ¿no? Ujú. De alguna manera como que ya es muy tarde y como que estos personajes que tienen tienen una forma humana llegan al planeta Tierra, ¿no? Pero sí es como una mezcla entre extraterrestres
y como vampiros, porque su manera de atacar no es como matar cotidianamente con algún arma o haciéndote algo, golpeándote, lo que sea. Es como chupando la energía. La energía vital. La energía vital, que por eso pues, se llama como la life force, ¿no? Es como este tema. Y me gusta mucho porque no recuerdo tantas películas que hayan combinado el tema de chupar la energía como con algo de sci-fi que es como medio de vampiros, pero no es estrictamente Es una vampiros. loquera, o sea... Y en algún momento de la película como que ya se sienten más como zombies. Sí, sí. Sobre todo como en la última parte. Es un concepto bastante extraño, también bastante interesante, como diría Patti Chapoy. Muy extraño, pero muy interesante. Ajá. Y que creo que al final como que ellos fueron, pues ahí como jugando un poquito con los personajes que ellos crearon y no los dejan tan definidos de alguna manera para dejarlos ambiguos y decir cada quien que tenga como su interpretación de qué son estas cosas que llegaron de otro planeta, de otro lugar, ¿no? Se siente como una película grande. Sí, Se sí. siente como épica, ¿no? Es una película muy épica. Pero al mismo tiempo, no sé si es porque si es la mano de Toby Hooper o si fue un tema ahí de presupuesto o algo así, pero se siente como que le falta alguito, güey, así. Sí, también como que se ve un poquito en el tema de las actuaciones. No es una película perfecta, es una película que nos gusta por el tema que maneja, porque hasta cierto punto como que sí te da algo de miedo. Tiene, pues en general, un conjunto de elementos que nos gustan, como vampiros, como medio zombies, como este tema del sci-fi, cosas que vienen de otro planeta, como lo desconocido. Pero no sentimos que sea un parteaguas, creo que ni siquiera en la carrera de Toby Hooper. Por más que la película me guste, no sé si tiene el alcance de un Poltergeist No, pues creo que no. o algo como tan icónico, ¿no? Creo que es como de las de Toby Hooper que están como un poquito más... Vale la pena verla porque Sí. pues, sí es un tema interesante y tiene muchas cosas muy rescatables, pero, o sea, sí... por eso te digo que me saca tanto de onda que el director de mi película favorita tenga una carrera tan irregular. Sí, sí, O sea, después de esto, pues su carrera se fue en picada, no hizo como cosas muy relevantes después. Sí, no. Y de hecho, Toby Hooper falleció sin dirigir nada más importante después. Hizo dirigió muchos episodios de televisión de diferentes programas. Vi que al final estaba como ya involucrado en estos remakes o como nuevas versiones de Texas Chainsaw como parte de la franquicia, pero creo que ya solo como diciendo como, sí, háganlo, o sea, como que ya no escribía, como que ya no dirigía, ya no metía la mano, al menos en esas nuevas como franquicias o lanzamientos de Texas Chainsaw, que también algo muy cagado y que hemos discutido, saliéndonos un poquito más del tema de Life Force, es que Toby Hooper, y tú me lo comentaste, siempre le gustó más la segunda parte de Texas Chainsaw. Que la primera y la segunda sí contrastan muchísimo, ¿no? Una película, la primera, la del 74, sí es una película mucho, muy oscura, con bajo presupuesto, que ya hemos comentado en Horrorama. Y la segunda que salió mucho tiempo después, 80 y... Creo que 7, no me acuerdo. 80 y... es de los 80, es otra década. Sí se siente una película completamente diferente desde que ves el póster y es una como reinterpretación de Breakfast Club, ¿no? Ajá. No sé cuántos pósters haya habido de Texas Chainsaw 2, pero el más conocido sí tiene como las posturas de Breakfast Club, Sí. que había salido también en esa década, creo que a principios. Y son películas que no tienen... O sea, creo que solo el personaje de Leatherface es lo único como recurrente, ¿no? O sea, no, las películas sí se sienten muy diferentes. Una es casi como comedia. O sea, la parte 2 es muy cómica. O sea, tiene partes muy chistosas. Es muy poco seria. Todo lo oscuro y oxidado y perverso de la 1 está completamente fuera. Siento que es como si alguien hubiera hecho el Scary Movie de Texas Chainsaw. Algo así. Hasta la máscara de Leatherface es muy distinta. No tanto así de que todo sea una película de broma, pero sí definitivamente es muy, muy diferente. Si de alguna manera pensabas que era una continuación desde el póster, te queda claro que no. Entonces, también muy recomendada. Obviamente yo creo que tú te quedas con la primera, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, entonces eso es rápidamente lo que pasó con Toby Hooper. Y pues bueno, creo que
la mejor manera de seguirlo recordando es a través, obviamente, de sus películas y saber que no nada más hizo Texas Chainsaw y codirigió Poltergeist. Sí, sino que Tiene tiene... esta interesante pieza de sci-fi horror que es Life Force. Sí, ¿no? ¿La recomendarías? Yo definitivamente sí. Sí, ¿eh? no, claro, tiene cosas muy valiosas, es una historia muy original y vale la pena como para no ver siempre las mismas, ¿no? Sobre todo, creo que eso es lo más interesante, ¿no? Sí, y también creo que es una película hasta cierto punto importante para el sci-fi de la década de los 80. Si les gusta la música de Henry Mancini, si les gusta el craft y también como las historias de Dan O'Bannon, pues esta película conjuga todo eso, ¿no? Entonces, es muy recomendada. No sé, creo que estaba ahorita no, en alguna plataforma, pero no, yo la vi en el mundo del internet. Okay. Si la buscan no está tan complicada de llegar a ella, Streamio. Ahí la pueden ver, ¿no? Claro. La siguiente película de la cual me gustaría hablar también creo que está muy mal mirada. Yo creo que hasta cierto punto se convirtió como en un clásico de culto. Totalmente. Fue un fracaso en taquilla. De hecho, estaba viendo el box office y ¿cuánto crees que costó? Seguro un montón, porque tiene unos efectos especiales que hoy en día se ven chafones. ¿Sí? Bueno, ahorita lo discutimos, okay. lo discutimos. Pero los sets y el make-up y todo son de primer nivel. Sí. ¿Cuánto costó? Costó 60. ¿Y cuánto crees que les regresaron? 12. Más. Ah, bueno, puta. 20. 42. Ah, bueno. No sé, igual perdí. Digo, $20 millones. Perdieron $20 millones, pero pueden haber perdido más. Les pudo haber pasado lo que al señor Guillermo del Toro. Totalmente. Pero acá la inversión fue de 60, recuperaron 42. Pero es una película que... Pero no hemos dicho qué película es. Perdón, la película se llama Event Horizon, 1997, dirigida por... Paul W.S. Anderson. No confundir con Paul Thomas Anderson. Sí, no. Este es otro Paul Anderson. Que, híjole, también es como de los artífices de pura cochinada, así... No sé, sí sé por qué, porque hace películas horrendas, pero pues creo que no les van tan mal en taquilla, o sea, es el responsable de Resident Evil, de las películas de Resident Evil, que son terribles. Qué bueno que dijiste el responsable, porque sí. Sí. Había muchas esperanzas. La responsabilidad de Alien. Exactamente. Luego se aventó Alien contra Depredador, que todo el mundo dijo, wow, claro, Alien contra Depredador, y es una basura. A mí nunca me gustaron esos mashups, no. O sea, y eso Predator me encanta, la primera, finísima. Por separado me encantan, pero ya como Alien, yo recuerdo cuando salió, y recuerdo que estaba en Blockbuster y que yo agarré otra cosa, y que agarró como un papá y agarró y dijo, hoy vamos a ver una porquería. Y agarró justamente Alien contra Predator, que a mi juicio es una porquería. Lo es. A mí también. Ni siquiera puedo decir si son divertidas. Solamente no. Como, no, son malas, Y luego también tiene la película de Mortal Kombat, güey, así. No me toques ese tema porque... ¿A ti te gusta? Sí, pero ahí va porque... De chiquito fui muy fan del videojuego y fue como de, wow, está muy cabrón. Y siento que para la época, a pesar de que no es una película buena, sí era una película entretenida. Sí, yo le tengo cariño porque, o sea, me recuerda a una época. Es más el cariño, Hace no mucho la volví a ver y dije, chale, güey, sí se ve de así. Yo como que a veces la veo como esas películas como de zona de confort, que no sabes qué ver y pues ya le pones play, es como de, pues mientras... trapeo, hago cualquier otra cosa, lo que sea, pues ahí está sonando, o sea, no me imagino así como, tengo que trapear, déjame poner Mortal Kombat. Bueno, es más, ¿cómo decirlo? Estoy así como seleccionando la película, es como, necesito una que me guste y que ya he visto varias veces, la voy a poner. Ok. Y ya es una película para trapear. Es una película, así como hay playlists un subgénero así, para trapear. Sí. Películas para trapear. Mortal Kombat, sí. Y bueno, a pesar de todas estas cosas que hizo Paul W.S. Anderson, tiene esta joyita que es Event Horizon, protagonizada por el maravilloso Sam Neill. Un Sam Neill post Jurassic Park y un Lawrence Fishburne pre-Matrix. Es como ese momento en el que se encontraron ahí extraño, ¿no? Sí, fíjate que yo le tengo mucho precio a Sam Neill, no nada más por Jurassic Park, sino porque bajita la mano, tiene como varias incursiones en el terror, ¿no? Sí. O sea, tiene Event Horizon, tiene In the Mouth of Madness y algunas más por ahí.
Y bueno, la premisa se me hace fabulosa. Así, Sí, la premisa me fascina. es una cosa súper loca que creo que no se ha retomado tanto en otras películas o no que yo recuerde. Por favor, platícanos de qué va Event Horizon. Igual, están unos güeyes en una... Bueno, unos güeyes, no, están unos astronautas, Unos científicos. unos científicos en una nave y de repente empiezan a recibir una señal de auxilio y dicen, ah, caray, ¿esto qué, no? Sí, y pues, no aprendieron nada de las películas y ahí van, ¿no? Ahí van a Ahí verla. vas. Encuentran una nave ahí pues completamente olvidada flotando en el espacio. Que lleva el nombre de Event Horizon. Exactamente. Y cuando entran a la nave, pues encuentran que toda la tripulación está masacrada, ¿no? Hay cadáveres y sangre y tripas por todos lados. Y... Encuentran un como voice note, como un aparatito que nunca se descifra bien, un como Newton ahí, Ajá. que tiene como un mensaje que se escucha como gritos y como mucha distorsión, como que por ahí uno de los tripulantes como que sabe latín y empieza a decir, creo que este es el mensaje. Ujú, Y al final lo descubren y es como, sálvate del infierno, ¿no? ujú. Se tardan obviamente en descifrarlo, en traducirlo, pero este es como el mensaje, ¿no? Save yourself from hell. Sí, y lo chido, lo interesante es que es una nave que plantea que encontró un portal al infierno y regresó. ¿Y qué Exactamente. trae Eso adentro? Quién sabe, pero está ahí está muy... habitando. esa idea así Se me hace me voló brutal, la cabeza, ¿no? ¿no? Y entonces como que el haber expuesto a esta nave a quién sabe qué carajos en el infierno, le dio hasta cierto punto como una conciencia propia, ¿no? Y entonces la misma nave se empieza a volver en contra de las personas que están ahí. Sí, y algo muy interesante de la película es que la nave es como un personaje más, como el antagonista de toda esta película, y que su manera de involucrarse, como en la parte maligna, no es tal cual matando a los tripulantes, sino como haciéndoles que tengan Como visiones. enfrentándolos a cosas o Como a- que les han causado mucho dolor Ujú. o que definitivamente están ahí como pues jugándoles malas pasadas con su cabeza, ¿no? Sí, y como que esa visión como que los saca mucho de onda y los perturba al nivel que llegan pues a morir porque se caen o porque de pronto pasa algo o cometen algún error. Entonces no vemos como lo siento un poquito como, como Space Odyssey. Ujú, Ya sabes, como esta última parte ujú. donde la nave como que se vuelve medio en contra del tripulante que queda. Como que es un personaje más, ¿no? Totalmente. Y esta idea me encanta. También me encanta que es una película bastante frontal en cuanto a la sangre y las tripas que Ah, muestra, sí, ¿no? sí, sí, es muy, O muy sea, gore, muy, muy sí, gore. sí, pero es un gore como muy estilizado y como muy fino, porque no Me te recuerda deja... mucho a ciertas escenas de esta otra maravillosa película clásica que es Hellraiser, Ah, sí, sí, ¿no? O sí. sea, Sí, como un terror muy estilizado y muy fino ujú, y que no te deja como tal cual las tripas, sino como que primero te la sugiere y luego hay como varios flashes ujú, y te la dejan como 2 segunditos y luego te la quitan y es como ujú. de, ay, no vi. O sea, sí es una película muy sangrienta y que ocurre en el espacio como que le da todavía un toque más... Oh, no sé cómo Sí, sí, escribirlo. sí, 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 pues es este miedo de estar, o sea, regresando un poquito a Alien, la tagline de Alien se me hace, o sea, la frasecita que utilizan para luego promocionar alguna película se me hace de las mejores de la Es historia. una verdad maravilla. En el espacio nadie te puede escuchar gritar, ¿no? Es Y una creo que eso es lo maravilla. que da más miedo del espacio, justamente, Sí, que sí, sí. estás ahí flotando en medio de la nada y que no sabes si vas a volver. Por ejemplo, tal vez no es una película de terror, pero lo que plantea Gravity, ¿no? Ujú. Esta película de Alfonso Cuarón, Sí. que de repente pierdas El el control, ajá. control de lo que haces y te vayas flotando hacia el infinito hasta que te Sí. mueras y tu cuerpo, quién sabe qué va a pasar con él, es una idea aterradora. Sí, completamente. Como esta idea también de la soledad del espacio Ujú. y esta idea también a veces a cierto punto recurrente que en el espacio te puede aparecer cualquier cosa porque pues, como que hay una idea de lo que hay en el espacio, Ujú. ¿no? Pero de pronto puede salir algo ahí que pues ni los científicos ni nadie puede explicar, ¿no? Sí, pues es Entonces, completamente desconocido. Fíjate que, saliéndome un poquito del tema, el otro día estaba yo hay un museo aquí en la Ciudad de México que se llama El Modo, el Museo del Objeto del Objeto.
Y ahorita tienen una exposición bien chida y una de las que mezcla como objetos y literatura. Ok. Y tienen un meteorito. Tienen Órale. un meteorito así, es un cacho de meteorito que está hecho como de varios metales. Ujú. Pero la simple idea de que esa cosa estuvo atravesando no sé cuántos miles de Sí, sí, millones de sí. kilómetros hasta que chocó con la Tierra y que si no hubiera chocado con la Tierra, se hubiera seguido. Ujú. Y pensar que ese objeto que puedes tener en la mano, las cosas que vio, quién sabe cuánto tiempo tenga de existencia, Y si era parte de algo un poco más grande y por que ahí se seguramente, despegó, o sea, sí, o sea, pensar como en un objeto que viene de muy lejos y que tiene como un peso hasta cierto punto, no físico, ¿no? ¿Me entiendes? Como un peso de las cosas que ha pasado hasta cierto punto, si lo queremos ver de una manera pues un poquito más romántica, que nosotros somos muy románticos, entonces sí vemos como este objeto así de, no mames, o sea, sí, incluso yo creo que debe tener como una suerte de vibra ahí pues rara, ¿no? no se ve como una piedra normal, Ok. ¿sabes? Y justo, o sea, que la analizaron y que tiene hierro, es como de, o sea, hay hierro en otras partes o sea, Ujú. no es algo que sea exclusivo del planeta Es Tierra. como lo del agua en Marte, ¿no? Está Ajá. súper loco eso. Exacto, exacto. Y no estamos hablando de vida en otros planetas ni nada, simplemente como el hecho de saber que elementos que existen aquí están regados en el Ujú. universo, sí da un... o ¿Qué? sea, no, ese cacho de piedra no Ujú. te va a hacer nada, Sí, claro. pero... ¿O sí? O sí. ¿O sí? O ¿Qué sí. tal si de pronto se empieza a desmadrar y sale algo de ahí, ¿no? ¿Qué tal También que esa, sale un color, un color que nunca has visto un en tu color vida. que nunca has visto, lo cual nos lleva a... A esta película que salió en 2019, que es la primera recomendación, Colorado Space, de Richard Stanley, basada en una novela de H.P. Lovecraft, que es Un cuento. un cuento, es cierto, es un cuento corto. Si no es una novela, es un cuento corto, que además sé que es uno de tus escritores favoritos, ¿no? Sí, obviamente... Ah, ok, sí. Lovecraft, siento que es de esas cosas que la gente dice como para hacerse como el alternativo. Ok, ok, ajá. Pero a mí me abrió las puertas el amor por la lectura. Ok. O sea, ya obviamente sé que su figura histórica es muy cuestionable, ¿no? Es una persona ahí con muchas cosas bastante negativas, incluso Sí. en sus historias, ¿no? Pero bueno, Pero no vamos a hablar de eso. enfoquémonos en lo Sí. que nos interesa. El punto es que él me abrió, o sea, entrarle a su literatura fue lo que me hizo adquirir este gusto por leer. Y específicamente el color que surgió del espacio, que así es como yo conocí ese Ujú. cuento, fue la primera cosa que leí que me sacó de onda así Sí, claro, ¿no? Como, loco, ajá. mal, así que Sí, dije, sí, sí. me sentí muy raro, igual tendría yo como unos, no sé, 12 años cuando lo Ujú. leí y dije, ¿qué carajos es esto, Sí, no? sí, sí. Entonces le tengo mucho aprecio a esa historia, que a grandes rasgos es la historia de unos granjeros que de repente un meteorito Cae. cae en su granja Ujú. y al acercarse a ver qué hay, descubren que emana una especie de radiación, algo extraño, de un color que desde ahí me vuela la cabeza el concepto, ¿no? Lo describen como un color que jamás habían visto. Eso ni Eso es, siquiera sé cómo imaginármelo, claro, claro. ¿no? Ajá, es como si te dijeran, hay una nueva sensación o es algo también desconocido, ¿no? Que puede ser algo súper chingón, pero también puede ser como algo muy aterrador, que es lo que sucede y está como más enfocado en los efectos de este meteorito que cae. Ujú, Que siento que el color es como de alguna manera la, como lo más visual, ujú. como la forma de representarlo como más obvia, pero también tiene alrededor un montón de cambios Sí, que suceden alrededor de que cae, ¿no? sí, empieza a afectar todo el entorno. Narra que primero las frutas y las verduras y las plantas adquieren como formas y colores nuevos, pero al mismo tiempo se empiezan a pudrir, los animales se empiezan a alterar Ujú. y obviamente eso afecta la vida de las personas que habitan esta granja, ¿no? Sí. Hasta que pues obviamente es algo completamente monstruoso y fuera de control y pues ese es pues, el espíritu del terror Lovecraftiano, ¿no? O Ujú. sea, miedo a cosas desconocidas que de repente tienen como estos meteoritos que
quizá llevan milenios viajando y de repente tienen un contacto con el ser humano. Sí, como a lo sobrenatural. Creo que para ti Lovecraft es para mí lo que Poe. Ujú, O sea, como que en algún momento siento que de chavito estuvimos leyendo diferentes ujú, cosas. Tú te clavaste más con Lovecraft, yo me clavé un poquito más con Poe. Que Poe hasta cierto punto es como más terrenal. ujú, Es sí, como sí, hasta sí. cierto punto más de misterio, ya sabes. Pero siento que parte de nuestro amor por las películas viene también un poquito por Totalmente. la literatura, ¿no? Colorado Space, sé que no es tu taza de té. No es mi taza de té, no porque esté mal, siento, simplemente le tengo tanto cariño y yo ya tengo como unas imágenes mentales Sí. muy arraigadas que obviamente cuando me presentan otra postura que le llegue a lo que traigo en mi Como que cabeza, como que, contrasta, como que choca un ajá, poco choca un con lo que poquito. ya tú tienes en tu imaginación, ¿no? Exactamente, Ok. entonces por eso es como rara para mí y no me termina de encantar a pesar de que cuenta con la actuación de Nicolas Cage, que ya lo hemos mencionado, nos Sí. encanta Nicolas Cage. Somos súper fans de Nicolas Cage. Creo que hasta cierto punto también fue como un gancho para verla, ¿no? O sea, como Ujú, que vi el trailer y dije, no mames, ¿qué es esto? Y ya después como que me dijiste, pues échate el cuento, bla, bla, lo leí muy ligerito. Lo compré en Amazon, me costó alrededor de 100 pesos. Una edición también con un color bastante bonito, ujú, que tiene como una foto ahí del espacio. Y en general creo que desde que vi el tráiler dije, esto es algo que me va a gustar. ujú. Y no solo me gustó, sino que fue mi película favorita del 2019. Órale. O sea, sí. Y también puedo decir que fue de las últimas películas que me dieron pesadillas. Ok. También porque yo lo provoqué un poco. Ujú, Antes tenía como más esta onda del Midnight Movie, que a veces retomamos un poquito ujú. a manera de hashtag ahí en los Horrorama, en la cuenta de Instagram Los específicamente. invitamos a que si se pueden ver películas en la noche y suben historias de lo que están viendo, agreguen el hashtag Midnight Hashtag, Movie. Es exactamente. como algo que tenemos así de, no sé, nos gusta como Sí, ver películas muy adentrada a la noche y pues es ahí algo chistoso que... sí, ahora no tiene que ser estrictamente a la medianoche, ¿no? Si Ujú. son las 11:30, pues ya Ya cuenta. cuenta, La, ya la, la cuenta. idea es un poco como el espíritu de una película de medianoche, Ajá, que exacto. sí es como una película un poquito más diferente, no vas a ver Mrs. Doubtfire a las 12 de la noche, o bueno, Sí, no no, sé. yo no la pondría ahí. Sí, Si veo Mrs. Doubtfire en la no es una noche, Midnight Movie, no, no, para definitivamente nada. no. Es como un espíritu un poquito más diferente, como más de culto, Ujú, como más de ujú. terror, sci-fi, cosas que nos gustan muchísimo en Horrorama, Cosas que ¿no? dijeran, esto podría estar en Horrorama, ¿no? Sí, claro, que por suerte son Muchísimas, muchísimas películas y muchísimas. contenidos en general, ¿no? De alguna manera como que la vi a la medianoche, dura alrededor de 2 horas más o menos, y como que mientras la estaba viendo dije, qué chingón, me está encantando, pero por otro lado dije, esto no me va a dejar dormir muy bien el día de hoy, ¿no? Y incluso la terminé de ver, me quedé así de, güey, qué pedo, ¿qué es esto? Me encantó. Cerré la compu porque estaba bien en mi cama, con audífonos, cosa que les recomiendo si ven una película en su computadora. Y ya, después como que me tardé hoy como unos 15 minutos en dormirme porque todavía la estaba como procesando de que es una locura. Y recuerdo que de pronto ya me quedé dormido y de pronto desperté como a las 2 horas, algo así como de, no mames, ya ves que te despiertas y estás así como, que no sabes Como cómo, desubicado. ajá, como que dices así, Ajá. güey, ¿en qué multiverso estoy, güey? ¿Qué año es, En el güey? multiverso de la Ajá, sí, sí, locura, o sea, ¿no? ajá, tal cual, güey. Y entonces como me desperté y recuerdo que tuve una pesadilla como horrible de que mataban a alguien y no fue un momento como de tristeza o como de enojo, dije así como de, qué chingón, güey, qué chingón que una película Todavía me puedo provocar todavía me eso, ¿no? haga Sí. tener pesadillas. No, Sí. no ligado al tema de Color Space, pero pesadillas en general, De, güey. de eso pido mi limosna. Y, Sí, güey, películas ajá. que me malviajen así, cabrón. Ahora que estábamos, digo rapidísimo, que vimos la Medium, dije, ay, ojalá me malvibre y pues no, Sí. nomás dormí plácidamente. Fíjate que yo dormí plácidamente, pero sí hubo por ahí unos 10 minutitos antes de dormir que me acordé de ciertas escenas que dije, puta, no se me vaya a aparecer aquí el Bang Yang, güey. Ok. Creo que es lo peor que te puedes. Lo peor hasta cierto punto, porque en ese caso, como que no me quejé de la pesadilla. Ujú, Digo, la pesadilla obviamente no me gustó, la pasé mal, pero sí dije, qué chingón que una película todavía me cause este mal vibre y que se quede en mi cabeza ujú, durante mucho tiempo, ¿no? ujú. Y es una película que a mí sí me gustó mucho, que tiene la gran actuación de Nicolas Cage. Sé que el tema del color puede ser un poquito difícil de cuando lees el cuento y dices, esto es lo que para mí puede ser, pero también creo que
se sale o se aleja un poquito del cuento en cuanto al tema también visual, que no tiene que ver con el color, tiene que ver con cómo funciona, con cómo va mutando. Ujú, Se ve como muy claro en el tema de las alpacas, cómo afecta la tecnología, de que deja de servir el celular, ujú. de que el agua como que ya no, como que le echaron algo ahí. Y hay muchas escenas que como que están tratando de abordar este tema de cómo la caída del meteorito afectó cierta área, ¿no? Porque incluso llegan como reporteros así de, güey, ¿qué pasó? Y bla, bla, y como que nadie sabe qué pedo, y creo que dejan como el meteorito ahí. Y cuando la tecnología empieza a fallar, cuando empiezan a pasar cosas raras, es ese momento en que dices, ok, no solo cayó y se quedó ahí, no, está afectando todo el ambiente del cual se desarrolla como la historia y en específico como esta familia en un espacio rural, ¿no? Sí, 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 sí. Fíjate que ahorita que dijiste que es de esas películas con las cuales todavía tuviste ahí como un... Ujú. Créanme, amigos, que si hubiéramos querido hacer un guión de esto no nos hubiera salido así, pero mi recomendación es una película de 2018 dirigida por Alex Garland llamada Aniquilación. Annihilation. Que por Chulada. cierto, está próxima a estrenarse la próxima película de Alex Garland, que se llama Men, que se ve brutal también. El tráiler por ahí lo Lo subimos a la subimos. cuenta Ajá. de Instagram. Annihilation o Aniquilación es una película que toca temas. Esta película salió antes que esta versión de Color Out of Sí, Space es 18. 2018, un año Y antes. Color es 2019. Así es. Y cuando yo vi Aniquilación, dije, esto es 100% Lovecraftiano, Ujú. esto es 100% lo que yo me imagino que sería como una relectura de El color que surgió del espacio. Ok. Digamos que quedaste más satisfecho con Sí, sobre todo Annihilation. porque no la... yo sabía que no era una adaptación de eso, pero dije, si esto hubiera sido, si quisieran adaptar El Ujú. color que surgió del espacio, iría por aquí. Ok, ok, ok. Un año después salió esta película que Ajá. acabas de mencionar y dije, me quedo con la Ok, otra. ok, ok. Sí, hasta cierto punto como que se le pueden comparar ciertas cosas y ciertas Ujú, ideas, ¿no? ujú. Platícanos un poquito más de Annihilation. La premisa es muy sencilla en principio. Hay una zona en una parte del planeta que está siendo afectada por algo que le llaman The Shimmer, que es como una especie de, no quiero usar estas palabras, pero es una especie de resplandor, ¿no? Es algo que está ahí, Guiño, guiño. guiño, guiño, que está como afectando de igual manera las plantas y todo como un ecosistema. Y todos los científicos que entran no vuelven. Entonces se ensambla un equipo de científicas que una de ellas, de hecho no me acuerdo si todas o solamente ella, como que tenían relación con los científicos que entraron y deciden Sí, ir a buscarlos. sí estaban como conectados de alguna manera de que Ujú. eran conocidos o el esposo, Ajá, ajá. etcétera, ¿no? Y empiezan a pasar una serie de cosas que además visualmente es hermosísima, Sí, ¿no? sí, Tiene sí, unas escenas, tiene puta, una artesanía muy, muy fina. muy, muy fina. Y entonces pues tratan justamente de llegar al núcleo, ¿no? Tienen detectado específicamente como digamos el punto Como la cero, fuente la fuente de de esto, energía, ¿no? ajá. Y entonces se adentran y obviamente empiezan a pasar cosas pues bastante Extrañas, ¿no? extrañas, Ajá. ¿no? Desde que justo empiezan a ver como mutaciones en animales, en las plantas, eso empieza a afectarlas también a ellas, empieza a meterse con sus ciclos de sueño Ujú. y también de repente los enfrenta, digamos que esta cosa, esta entidad que mató a los otros científicos de cierta manera, absorbió también parte de su esencia y entonces de repente sale y los confronta y confronta a estas científicas que están ahí tratando de ver qué onda. Y pues son cosas visualmente muy traumáticas, ¿no? Sí, Hay por ahí una escena que me parece fabulosa, donde escuchan llorando o gritando a una persona y en realidad cuando descubren qué es lo que produce este sonido es un animal sin cara que a mí esa escena me dio miedo y sí, me sí, sí. provocó sueños ahí locos Sí, 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 y sí, son de sí. esas cosas que digo, puta, necesito más de esto, ¿no? Recuerdo que la vi un poquito antes que tú, como un Ujú, par de días o algo ujú. así. Te dije, güey,
esto te va a mamar, güey, tienes que verlo, es todo tu pedo, güey. Totalmente, totalmente. Y conforme va avanzando la trama, la protagonista, que es Natalie Portman, eh, descubre, bueno, llega a la fuente de lo que está provocando todo esto, y ahí meten como otro tema como de alienígenas, y la manera en la que representan tanto a esta fuerza extraña como a los aliens me parece Sí. brutal, Es, es, brutal es y una, es una fascinante. película muy inteligente, Ujú, muy bien bajada, que sí tiene ideas como muy elevadas hasta cierto punto en el sentido de cómo vamos a aterrizar esto. Y ujú. siento que sí lo aterrizó muy bien. Visualmente es hermosa. Tú, Y a la vez ujú. no, porque también tiene unas cosas que te malvibran y que dices, ¿qué pedo con esto? ¿No? O Sí, sea, que como dije, que ¿cómo se les ocurrieron estas cosas, no? guiño, guiño, oso, guiño, Ajá, guiño. ajá. Hay, por ejemplo, una escena donde hay un especie de cocodrilo blanco, como con ciertas deformidades. Wow, increíble. Y el final es muy ambiguo. No, no o sea, eso también me Que eso gusta. es lo Lo padre, ¿no? dejan como a la Ajá. libre interpretación Sí. ahí de cada quien. Entonces, pues si pueden verla, me parece. Bueno, tuvo un tema ahí terrible y tristísimo de distribución. No se Ok. estrenó en cines, pasó directamente a plataformas. Si Ujú. hubiera estado en cines, hubiera. Creo que tuvo o sea, estuvo en un Sí. par de salas en Ajá. Estados Unidos, pero Sí, sí. muy contado. Recuerdo porque tú me dijiste, güey, esto en cine se debe ver increíble y sí, pero yo recuerdo que salió plataformas, nos referimos creo que a Netflix Estuvo directamente. directamente en Ajá. Netflix. De hecho, creo que Netflix compró los derechos Ok. y la tienen ahí. Ojalá siga. No, ya no he visto, ya no he checado si sigue ahí. Creo que sigue Es ahí, probable, creo. es Ujú. probable. Pero chequen Annihilation. Em, no sé, creo que realmente el tema de la ciencia ficción y el terror da muchísimo, Sí, ¿no? sí, a mí me encanta, siempre y cuando no sean estos aliens del cual te hemos platicado. Me gusta más y creo que hay algo medio Cronenberg en estas películas, al menos como en Colorado Space, sí hay unos momentos donde como que le salen unas alpacas y empiezan como también a montar una cosa como muy grotesca y como muy... Que ahí la conexión directa es con The Thing. Ujú, ¿No? exacto, también De de Carpenter, ¿no? Carpenter, Que ajá. también trae esta onda como de... También, obviamente, cuando se habla de ciencia ficción y terror se menciona muchísimo The Sí. Thing porque pues es esta invasión extraterrestre y como... Que también la frase de The Thing me encanta, ¿no? Que es el humano es el lugar más cálido para Está esconderse. muy cabrón ese pedo, sí, sí, Chingoncísimo. sí. Human is the warmest place. To hide, ajá. Ajá, está muy chingón ese tagline. Y obviamente ya cualquier película que hable como de animales mutando en cosas Ujú. rarísimas, pues es un vínculo directo Sí. a The Thing, De ¿no? hecho, Colorado Space, si bien está basada en este cuento de Lovecraft, tiene muchísimo de The Thing y creo que por eso conecté, ¿no? Porque es como esta idea de que algo cae Ujú, y de que empiezan como las mutaciones y que nadie sabe qué pedo. Hasta cierto punto siento The Thing más como, como policíaca en el sentido de ujú. quién es el culpable y cuando empiezan a hacer las pruebas, que es una escena increíble. Esta sí siente como un poquito más de ficción, como un poquito más fantástica hasta cierto punto, pero también tiene este tema de cómo se empiezan a combinar ciertas cosas. Por ahí hay una escena que dos familiares se empiezan a combinar que me marcó, todavía tengo esa imagen en la Qué cabeza. loco. Y sí, muy, muy recomendada Colorado Space. No sé bien en qué plataforma está en el mundo del internet, yo así la vi. No llegó a cines en México, lo cual es una pena porque, pues, Estuve en algunos festivales. Yo la ¿Ah, intenté sí? ver en un festival. Ujú. No conseguí boletos porque se llenó así. Ok. Pero bueno, ese es el gran tema también con las películas de terror, ¿no? Es dificilísimo. Bueno, y en general con el cine independiente. Ujú. Es luego muy difícil cacharlas en salas convencionales. Y pues uno tiene que andar ahí como rastreándolas en festivales o en ciertos Sí. ciclos, Sobre todo como etcétera. vienen de productoras muy chicas, que en este caso es trabajo de Spectrovision, que entre varias personas tiene Elijah Wood, que a mí me gusta más cuando le echa varo y produce cosas que cuando actúa. Que Ujú. digo, no me molesta Elijah Wood, me cae bien, es un gran tipo, pero sí prefiero cuando dice, vamos a hacer esta mamada, ahí te va el varo, güey. Así, porque siento que es lo que hace Spectrovision, ¿no? Ajá, Así de ajá. esos güeyes compran lo que sean. Ajá. ¿Qué les íbamos a vender a Spectrovision? ¿Nosotros? Ajá, Ah, no que sé. dijimos así como de, güey, deberíamos hacer esto.
Era como una segunda parte de algo, güey. Ay, no me acuerdo. Sí sé que Era, lo mencionamos. era una pero- mamada, güey, que dijimos, Spectrovision se iba a comprar esto, güey. Tenemos una junta con Elijah Wood, que además sí tenemos cómo llegar a Elijah Wood, güey. Eso es lo mejor de todo. No les que podemos nos- decir cómo. Señor Don Elijah Wood, denos varo para hacer horrorama. Porquerías. O que le meta varo. O que le horrorama. meta bar. Sí, eso estaría increíble. Estaría increíble. Además, es que creo que en algún momento podríamos hacerlo con Elijah Wood. No es tan complicado como suena. Manifiéstalo, Dengue. Lo Decrétalo. voy a decretar Vibra, en este vibra momento. alto para que pase eso. Yo como toco el bajo solo vibro bajo, pero voy a intentar que esto suceda con Elijah Wood porque además tú sabes que es algo viable. Viable. Es viable, es viable. Creo que definitivamente tendríamos que hacer un episodio 2 de Sci-Fi Horror. Sí, Por claro. ahí se quedaron. Tengo aquí una lista como de cosas que me hubiera gustado mencionar, pero pues por falta de tiempo. No vamos a. No, a está bien tocar que, el día de hoy. que lo dividamos en varios capítulos. Sí, sí, Así sí. como hicimos el de asesinos seriales, va a haber diferentes capítulos donde estemos Sí, hablando porque de... obviamente esto no se resume a 4 películas. No, O sea, al contrario, es da muchísimo. para un montón. Ujú. Denguito, ¿te parece si con esto concluimos el episodio de hoy? Podemos concluir el horrorama de hoy. Por favor, recuérdanos tus redes sociales personales. Yo estoy en Instagram como @Mike-Sandoval- y en Twitter como @Miguel Sandoval. ¿Tú, Denguito? Twitter e Instagram, @eldengue, por ahí cualquier comentario, quejo, sugerencia, por ahí se les atiende. Recuérdanos las redes sociales de este programa. Estamos en YouTube como Horrorama, si lo typean así va a salir. Y estamos en todas las plataformas de streaming de audio como Los Horrorama. Así es. También, no es cierto, también como Horrorama, más bien en Instagram, En y Instagram en Twitter. estamos como como Los Los Horrorama. Horrorama. Sí, Y perdón. si buscan Horrorama Podcast Sí, en Google sale, lo van a sale, encontrar. sale, Entonces, está muy fácil. Sí, aquí abajo aparecen, ¿no? Aquí la gente de producción nos está avisando amablemente que le hagamos así. Entonces, aquí va a aparecer. Ahí están. Ahí va a aparecer. Esto fue Horrorama. Nos vemos en una siguiente edición. Chao.